El legado del 2 de octubre de 1968, como decíamos al inicio de esta transmisión, pues esta efeméride se cumplirá este fin de semana, pero no es un asunto del pasado. El 68 es algo que está vivo, el 68 es algo que por las consecuencias, tanto sociales como políticas, que en su momento generó, pues se trata de un movimiento que llega hasta nuestros días. Así es, este 2 de octubre de 1968 es uno de los días más atroces en la historia de México. Esta masacre estudiantil ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco ha dolido e indignado a generaciones enteras desde, pues sí, desde aquellos jóvenes que tuvieron que atravesar por esta condición de persecución, de ejecuciones, de el odio del Estado mexicano, y que ha generado, creo yo, Sosimo Camacho, también una conciencia a las generaciones venideras y también para la sociedad. Platicamos con algunos expertos que ahora forman parte de esta Comisión de la Verdad y nos dicen que el 2 de octubre de 1968 sin duda es el inicio de esta transición social hacia un sistema más democrático. Hay que recordar que en ese periodo dominaba el PRI por entero y era a través de este partido de revolucionario institucional y de sus ¿por qué no decirlo así?, sus ejecutores, los que cometían crímenes de Estado, desapariciones forzadas, persecuciones, y todo esto pues se llegó a consumar en la unidad habitacional allá en Tlatelolco, donde se calcula hubo aproximadamente 300 víctimas. Esto de acuerdo con las cifras de un informe que también encontramos en la CNDH, pero sin duda pudieron ser muchísimas, muchísimas más, decenas, si no es que hasta centenas. Ha habido documentales, ha habido libros, ha habido testimonios que dan cuenta de toda la sangre que corrió a manos del ejército de aquel entonces y todas las víctimas que pues sufrieron este terrible hecho. Hay sobrevivientes que han relatado decenas de situaciones trágicas, terribles, inhumanas y sobre todo violatorias de los derechos humanos. Ahora, pues, se siguen haciendo investigaciones, ha habido reconocimientos de espacios. Cuando hablaba con uno de los integrantes de esta Comisión de la Verdad y me relataba que ha habido 25 testimonios que están reconociendo losas, marcos de ventanas. Uno se imagina pues el calvario que sufrieron para que a 54 años todavía quede en su memoria estos espacios de tortura allá en el campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues sin duda, como decíamos, un hecho que hay que recordar, pues sigue en la impunidad, a pesar de que ha habido, como bien comentabas, Erika Ramírez, documentales, ha habido investigaciones periodísticas que han arrojado luz sobre lo que realmente ocurrió. Hay informes que ahora se encuentran en el Archivo General de la Nación, provenientes de la Dirección Federal de Seguridad o del CISEN, de la sección segunda también de inteligencia militar, pues que apenas se puede esbozar pues la participación real que tuvieron las instancias del Estado mexicano para ejecutar esta masacre de estudiantes y que pues es, como decíamos, es un hecho que sigue en la impunidad. Ahora esta comisión para el esclarecimiento y acceso a la justicia y a la verdad, pues tiene también dentro de sus atribuciones el esclarecer lo que ocurrió en esta época. Hay que recordar también, Erika Ramírez, que pues esta suerte de impunidad que por este pacto de silencio que generaron las autoridades de entonces, pues hizo que incluso un personaje como Díaz Ordaz, que falleciera hace algunos meses, pues prácticamente no fuera llamado a cuentas de manera real, efectivas. Claro que hubo un proceso que sí se vivió a propósito de la FEMOS en su momento, pero que no había real voluntad política de esclarecer y llevar ante la justicia a los perpetradores
de esta masacre. Y decíamos, por un lado, el 68 pues es una gran tragedia que ha quedado en la impunidad, y por otro lado también pues ha sido un legado de lucha, de compromiso con la sociedad, y también de apertura de este estado autoritario que para muchos precisamente aquí fue donde se empezó a resquebrajar. Vendrían después el 88, vendría el 94 y otros empujes importantes de la sociedad mexicana para ir abriendo y haciendo, ganando espacios a la democracia y a la participación social. El 10 de junio también del 71, y aquí creo que es importante también destacar el papel de los jóvenes, de los estudiantes que organizados pues han abierto los ojos a la sociedad, han exigido pues sí se respeten sus derechos, y esto pues desafortunadamente ha terminado en terribles hechos como el de la matanza del 2 de octubre de 1968, donde se calcula que fueron más de 300 personas las asesinadas. Esta fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad perpetrados desde el gobierno de México, entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la República y Luis Echeverría Álvarez en la Secretaría de Gobernación, en contra de estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante todo este periodo, y por la planificación detallada y de alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Esto de acuerdo con el análisis Matanza de Tlatelolco de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues sí, como decíamos, se trata de pues temas que tienen que seguir siendo revisados. Son más de 300 personas las que se considera que pudieron haber sido asesinadas. Y decíamos también, Erika Ramírez, que ahorita hay una comisión que ha estado ingresando a este campo militar número 1, 61 personas que ingresaron el pasado 23 de septiembre a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente, como decíamos, al campo militar número 1, y que esperemos que esta información que están recabando pues sea útil para contar la verdad de lo que ahí ocurrió, que es una parte del acceso a la justicia. La otra sería llevar a los responsables ante los tribunales. Muchos de ellos obviamente ya han muerto por el paso del tiempo, pero si es que se logra saber exactamente qué pasó, quién ordenó, quién ejecutó este tipo de órdenes, creo que se estará avanzando mucho en la propia justicia ante estos casos. Así es, entrevistamos a David de Jesús Fernández Dávalos. Él es uno de los comisionados del mecanismo denominado Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves durante este periodo de llamado Guerra Sucia de 1965 a 1990. Y por supuesto, el 2 de octubre entra en este marco de investigaciones. Él nos hace un balance de estas condiciones y justamente de esta fecha próxima a conmemorarse. Vamos a escucharlo. Bien, es un tema que tendremos que abordar como investigadores para reportar en el informe. Tenemos antecedentes muy importantes como el informe que realizó la Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado, que operó durante el sexenio de Vicente Fox. El informe que ellos realizan aborda en extenso el tema de la represión del 2 de octubre. El balance que hacemos provisional, o que hago todavía como integrante de esta Comisión de la Verdad, es que los hechos no se han esclarecido por completo, sobre todo en lo que se refiere al número de víctimas y a los responsables que ordenaron la represión. Y en ese sentido, la matanza que hubo. Sabemos que fue el secretario de Gobierno, Luis Echeverría, en ese momento, o el secretario de Gobernación, y el presidente Díaz Ordaz como última autoridad. Pero también hubo ejecutores de parte del gobierno y de los grupos paramilitares cuyas responsabilidades no han sido aclaradas.
El memorial de las víctimas que se encuentra en la plaza de Tlatelolco consigna algunos de los nombres de quienes fueron asesinados en esa represión, pero sabemos que son muchos más que no han quedado consignados por la historia ni por ningún informe. Lamentablemente, la Fiscalía Especial para los Movimientos del Pasado, a la que me he referido, inició, o a raíz de sus trabajos, inició averiguaciones previas que condujeron a la responsabilización penal de estos hechos al extinto Luis Echeverría Álvarez. Desafortunadamente, el señor Echeverría no pisó la cárcel. En atención a su edad y a su salud, se le dictó prisión domiciliaria, donde estuvo recluido los 2 últimos años de su vida. Pero en general, lo podemos decir que hay una impunidad todavía rondando la matanza del 2 de octubre, la represión en general, y que no han comparecido ni han reconocido responsabilidad por parte del Estado mexicano. En efecto, se trata de Luis Echeverría Álvarez, a quien quería referirme hace un momento y por un lapsus, me han comentado los compañeros de la producción, dije Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto, Gustavo Díaz Ordaz con una responsabilidad también en estos crímenes. Bueno, pues él murió ya hace mucho tiempo, el que murió recientemente y que era secretario de Gobernación cuando en 1968 y luego presidente de la República en 1971, en efecto, era Luis Echeverría Álvarez. Y en esta entrevista que sostuvo Erika Ramírez con David de Jesús Fernández Dávalos, uno de los comisionados de este mecanismo, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, también platicó de esta experiencia de entrar al campo militar número 1. Vamos a ver lo que dijo. Es relevante esta pregunta que me hace en este contexto del 2 de octubre porque sabemos por múltiples testimonios que los detenidos de la represión del 2 de octubre fueron dirigidos y fueron recluidos durante algunos días en el campo militar número 1, lo mismo que ocurrió después de la represión del 10 de junio de 1970. Entonces, el campo militar fue sede de muchas irregularidades. Una de ellas es oficinas de la Brigada Blanca, que era anticonstitucional, pero también centro de reclusión clandestina en la prisión militar y otras instalaciones del campo para disidentes de carácter político. Lo que encontramos en la visita fue indicios efectivamente y señalamientos de que en esas instalaciones, prisión militar y algunas otras del campo militar, señaladamente de la policía militar, fueron espacios de reclusión irregular. En lugar de ser consignados a las autoridades, de ser dirigidos a un juez administrativo, fueron recluidos ahí, fueron fichados, algunos de ellos consignados, algunos de ellos golpeados, también con colaboración o anuencia del ejército de aquel momento. Esto ha quedado claro por los testimonios y ahora por los indicios que encontramos con algunos de los sobrevivientes de la tortura que pasaron por ese campo militar. Lo que decía Sósimo Camacho, imagínate regresar a este espacio de tortura donde seguramente fueron momentos muy dramáticos, intensos en la vida de quienes estuvieron ahí, quienes estuvieron amenazados, amedrentados, torturados por el ejército de aquel entonces, y ahora volver a estos espacios a reconocer su espacio de cautiverio en 1968. También el sacerdote David de Jesús Fernández Dávalos nos habla sobre el legado que dejó este movimiento estudiantil. Vamos a escucharlo. Sin duda, me queda claro que el hecho de la represión del 68, del 2 de octubre, fue el disparador
para que muchos movimientos políticos y político-militares irrumpieran en el panorama nacional. Fue la constatación de que las disidencias de carácter político no eran toleradas por el Estado autoritario de ese momento y que no había espacios para expresar pacíficamente las demandas y reivindicaciones de los sectores subalternos, de los grupos campesinos, obreros, de los estudiantes, etcétera, porque eran reprimidos por un Estado autoritario vigente en ese momento. Ahí, con la emergencia de los movimientos disidentes populares y político-militares y políticos, fue que se empezó a gestar una reforma política que vino a culminar hacia finales de los 70. Pero fue todo el desarrollo que arranca con el 2 de octubre el que posibilitó que haya posteriormente un sistema multipartidista en el país y que hoy tengamos, por ejemplo, alternancia electoral o alternancia de los gobiernos civiles. Es decir, fue un antecedente clave central en la democracia limitada que tenemos, de baja intensidad que tenemos todavía, pero que se gestó con la irrupción de las demandas estudiantiles y con la represión de un Estado autoritario. Entonces, hoy las libertades civiles y políticas que gozamos, pocas o muchas, se las debemos en buena medida a aquellos estudiantes que lucharon, hombres y mujeres, y que fueron víctimas de represión y de represiones cruentas y brutales. Y entonces hemos de estar agradecidos y han de tener un lugar de reconocimiento en la memoria del país y en las distintas manifestaciones culturales y sociales de nuestro entorno. Pues como decíamos, un legado vivo, el de aquella lucha de 1968 que fue ahogada en sangre el 2 de octubre de aquel año. También habla de la importancia de la Comisión de la Verdad, integrante de esta comisión de manera corta llamada Comisión para la Verdad, David de Jesús Fernández Dávalos. Vamos a escuchar lo que nos dice de la importancia de este mecanismo. Bueno, creo que la motivación principal de las personas comisionadas que integramos el mecanismo de esclarecimiento histórico es evidenciar, mostrar el pasado de graves violaciones a los derechos humanos que hemos vivido en el país, de suerte que podamos discutirlos en el foro público y dar un paso adelante en la cultura del pleno respeto y plena vigencia de los derechos humanos en el país. Es decir, nos motiva vernos a la cara en nuestro propio rostro, con sus virtudes y con sus errores, para que haya un reconocimiento de aquellas equivocaciones que ha habido en la historia, y esto nos posibilite tener mejores instituciones, mejores ciudadanos y ciudadanas, y un régimen de convivencia democrático, incluyente, igualitario, que sea generoso con los hijos e hijas de este país. Esa es nuestra motivación. Un trabajo arduo el que está llevando a cabo esta Comisión de la Verdad. Como ya lo decíamos, por primera vez se entró al campo militar número 1, donde pues las víctimas fueron torturadas, fueron violentadas, fueron vejadas, y ahora pues se va a hacer un nuevo movimiento, esto en el memorial de Tlaxcuaque, donde también hubo represión a estos jóvenes estudiantes y a otros ciudadanos. Vamos a ver cómo lo comenta David de Jesús Fernández Dávalos. Algo que quisiera mencionar es que este 2 de octubre estaremos también inaugurando un memorial en Tlaxcuaque, que era centro de la Policía de Tránsito
del Distrito Federal en ese momento, conocido como Plaza Tlaxcuaque, que fue otro centro de tortura y de reclusión ilegal, y estamos emitiendo una convocatoria pública para que personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales en esas instalaciones puedan rendir su testimonio ante la Comisión de la Verdad. Entonces, aprovecho la generosidad de su espacio para invitar a aquellas personas de la índole que sea, organizadas o no organizadas, que fueron conducidas a Tlaxcuaque, que fueron maltratadas, que fueron recluidas, torturadas o lastimadas en esa detención, en esa reclusión, que puedan acercarse a nuestro mecanismo. Se publicará muy ampliamente en toda la Ciudad de México para que ofrezcan su testimonio y poder reivindicarlas y restituirlas en su dignidad como debió haber sido. Pues por eso decíamos también la importancia de conocer la verdad de lo que pasó, la verdad de los hechos y pues sí, también hacer justicia junto con el asunto de la Plaza de las Dos Culturas, pues con otros eventos adyacentes como el de Tlaxcuaque que nos señala David de Jesús Fernández Dávalos. Y Erika Ramírez, también tuviste una entrevista con Carlos Alonso Pérez Ricard, otro de los integrantes de este mecanismo para esclarecer los crímenes de la llamada Guerra Sucia y la época del terrorismo de Estado. Se refiere en este primer corte a el legado de este movimiento estudiantil que terminó, decíamos, pues masacrado el 2 de octubre de 1968. El movimiento del 68 es el inicio del proceso de democratización de este país. La transición política comienza el 2 de octubre del 68, no tengo la menor duda, y podría argumentar durante 2 horas esta hipótesis, pero no me queda la menor duda que así como culmina una parte fundamental de la transición política en el año 2000, el inicio hay que verlo en el 68. El 68 es el origen de muchas cosas, el origen de las reformas políticas, el origen de un nuevo movimiento social, de un nuevo actor que no existía y que nace en 1968. Y su importancia es definitiva, es enorme, es fundamental para la profundización de la democracia en este país. Como parte de esta Comisión de la Verdad, Carlos Alonso Pérez Ricard también nos habla de las resistencias que se han encontrado con estas investigaciones. Vamos a escucharlo. Bueno, tenemos un montón de resistencias, ¿no? Las resistencias políticas están ahí. México vive un momento clave en la relación cívico-militar, en cómo se fundamentará la relación cívico-militar hacia el futuro. En ese marco es que nosotros estamos intentando hacer nuestro trabajo, pero evidentemente no se puede disociar de la realidad política actual, ¿no? Y la realidad política en este momento es súper compleja. Hay resistencias tanto en organismos civiles como en militares. Los militares son los más obvios, ¿cierto? Sí. Pero uno se impresionaría de cómo en instituciones civiles, más allá de la fiscalía, donde está otro de los enclaves del autoritarismo mexicano, uno encuentra enemigos por todas partes, ¿no? Hay que irlos sorteando y hay que ir más bien navegando y encontrando aliados, porque así como hay enemigos en todas las instituciones de este país, pues hay aliados, hay amistades, hay gente de buena voluntad que nos ayuda a conseguir nuestros fines en donde menos lo espera uno. El Estado no es monolítico, el Estado está con una combinación de fuerzas contradictorias, ¿no? Que se condensan en esto que llamamos Estado, que van hacia diferentes lados, que casi siempre se contraponen, y el presidente es las dos cosas, es un administrador de esos conflictos y al mismo tiempo es una figura que intenta avanzar una agenda. Pero tampoco es sencilla su posición frente al ejército y frente a instituciones como la Fiscalía General de la República. Pues importante también lo que señala Carlos Alonso Pérez Ricard, esta apreciación en el sentido de que el presidente de la República tampoco la tiene tan sencilla. Hay lo que él considera resistencias en el propio, al interior de las Fuerzas Armadas y también de la Fiscalía General de la República, resistencias que tiene que ir venciendo, que se tienen que ir precisamente
pues eludiendo o debilitando estas resistencias, y habla también del significado de ingresar al campo militar número 1, que como en el caso también de Jesús Fernández Dávalos, fue uno de las 61 personas que ingresaron a este campo militar. También hay que recalcar este asunto a propósito de la orden del titular del Poder Ejecutivo para que se abran no solamente los archivos, sino estos espacios bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional para investigar estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre 1965 y 1990. En este punto me gustaría comentar que el trabajo de la comisión sobrepasa, digamos, la parte militante y la contrainsurgencia. No solamente estamos interesados en el estudio de cómo víctimas así llamadas políticas o que participaron en movimientos de izquierda o contrainsurgentes o insurgentes fueron reprimidos, sino tenemos un gran abanico de actores que fueron víctimas, periodistas, gente que por su situación género sexual pudo haber sido reprimida, gente que por políticas modernizadoras o extractivistas fue desplazada, gente que se pensó que eran criminales o que fueron adjudicados como criminales y fueron reprimidos, asesinados, torturados, desaparecidos. Excede por mucho, digamos, la parte estrictamente política. No sé si me explico. Es decir, no nos quedamos en la parte de la insurgencia armada. Ahora bien, evidentemente el 68 tiene un componente estudiantil que luego transita, digamos, hacia el proceso armado, ¿no? Ya más hacia los años 70, muchos de esos actores, y son importantes. Eso nada más como para aclararlo. Lo que sigue es que el año 2023 estaremos enfocados en hacer muchísimo trabajo de archivo en todo el país, incluyendo en instituciones militares, en zonas militares. Y empezamos en la Dirección General de Historia de la Sedena, llevamos 2 meses trabajando ahí, y haremos una gran convocatoria también de testimonios a todo este elenco de actores que ya te planteaba antes, ¿no? Entonces, esto del campo militar es una parte pequeñita de un trabajo mucho más amplio que excede al campo militar, que es muy importante, que nos va a ayudar mucho, pero insisto, el trabajo de la Comisión de la Verdad es profundo, es amplio, y esto es una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer. Pues ahí está, este próximo 2 de octubre, en conmemoración de aquel terrible año de 1968, no solo se levantará la V de la Victoria, como lo hemos visto cada año en estas marchas que se hacen en conmemoración, sino también habrá un nuevo espacio para ir a denunciar, ir a decir qué pasó con este movimiento del 2 de octubre de 1968, ahora en el Memorial de Tlaxcuaque, Sosimo Camacho. Pues sí, Erika Ramírez, como decíamos, todo aquello que venga a sumar en el proceso de esclarecimiento de estos hechos, pues es contribuir también a la justicia, a pesar de pues tan lejana que se ve, toda vez que la mayoría de estos crímenes han quedado en la impunidad. Los perpetradores han ido incluso pues falleciendo de manera o en paz en sus propias casas, sin que hayan sido siquiera requeridos por alguna instancia judicial, aunque claro que el juicio de la historia, el juicio social, pues los ha condenado, ha repudiado tanto a gobernantes de carácter civil como a aquellos militares que tuvieron participación en estos hechos, Erika. Así es, y bueno, hay que recordar que esta Comisión de la Verdad fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que solicitó que se investigaran los crímenes de este periodo denominado como Guerra Sucia, con el fin de que nunca más se repitan violaciones a los derechos humanos y se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios. Sin duda, evidenciar, documentar, exponer, exhibir a quienes masacraron a estos jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y después persiguieron, humillaron, vejaron y violentaron todos sus derechos humanos, pues cada vez quedan más expuestos, y como dices, Sosimo Camacho, el juicio histórico y el social son los más relevantes. Así es que, pues, un aplauso o
un agradecimiento por este trabajo que están haciendo los integrantes de la Comisión de la Verdad y esperemos que salgan más informaciones de interés social para que nosotros vayamos fortaleciendo cada vez más nuestro criterio. Y sobre todo, Erika Ramírez, el aplauso para quienes participaron en estas movilizaciones, para quienes sobrevivieron a ellas, pero también para quienes pues quedaron o dejaron su vida en esta lucha por la democratización, por la apertura de espacios, por la vigencia de los derechos humanos, sociales sobre todo, en aquel entonces, derechos políticos también que estaban conculcados. Y sí, 2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa, como señala la consigna.